El dolor irradiado o referido es un tipo de molestia severa que se manifiesta en aquellas partes del cuerpo que no parecieran estar relacionadas con dicho dolor, como por ejemplo un órgano que esté afectado por un proceso patológico. Un claro ejemplo es cuando se produce una inflamación en la cavidad abdominal, la cual puede generar un dolor que persiste en el hombro, o un ataque cardíaco que puede manifestar síntomas de hormigueo en el brazo izquierdo. Normalmente no vemos relación entre este dolor y la enfermedad subyacente. Si te gusta la idea de cuidar tu salud, dale like a este video, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver nuestro nuevo contenido. Y si ya estás suscrito, te doy las gracias. Dinos de qué país nos visitas para enviarte un saludo en los comentarios. Hay muchas teorías que explican este fenómeno. Sin embargo, hay una hipótesis predominante, la cual afirma que el dolor irradiante se debe a la acumulación de impulsos nerviosos en los ganglios neurales de la médula espinal para ser enviados posteriormente al cerebro. Por lo general, no debes ignorar este tipo de dolor, en especial si no sabes la razón objetiva de sentir incomodidad en esta área. Dentro de los historiales médicos se encuentra documentado un caso de un paciente con un dolor agudo en el talón, el cual era un síntoma de un ataque al corazón. Los casos más comunes de dolor irradiado. Cabe resaltar que muchas enfermedades suelen permanecer ocultas durante mucho tiempo. Sin embargo, llegan a manifestarse con dolores irradiantes sintomáticos, por lo que los especialistas recomiendan prestar mucha atención a cada señal que nuestro cuerpo nos dé. Y en caso de lograr identificar alguna, realizar una visita inmediata al médico para un evalúo. Estas son algunas zonas que debes tomar en cuenta. Número 1. Pecho y o mano izquierda. Las molestias y dolores en esta zona del cuerpo están relacionadas con problemas cardíacos. Esto debido a que los pulsos patológicos que emiten las cámaras del corazón son recibidos por la médula espinal y a su vez transmitido a segmentos adyacentes. El dolor en la zona de la mano izquierda es particularmente alarmante. Número 2. Mandíbula inferior. Si llegamos a presentar algún tipo de molestia en la mandíbula inferior izquierda, puede ser un síntoma de un cambio patológico del corazón, así como alteraciones en el suministro de sangre. Número 3. Cuello y hombros. Al presentar un dolor cuya intensidad es variable entre la columna cervical y la cintura escapular, la cual es la zona de los hombros, puede ser una señal que estás presentando algún problema relacionado con tu sistema respiratorio. Por lo general tiene que ver con alguna enfermedad pulmonar o bronquial, por lo que requiere una consulta con un neumonólogo. Número 4. Cuello, hombros e hipocondrio derecho. Los dolores relacionados con problemas del hígado y la vesícula biliar pueden manifestarse con dolor en la zona de los hombros y el cuello, incluso acompañado de molestias en el abdomen y oblicuo derecho. Por lo que si presentas este tipo de molestias, es recomendable realizarte un chequeo de la vesícula biliar y el hígado lo más pronto posible. Número 5. Área del ombligo. Entre los tantos dolores que se pueden manifestar en el vientre, podremos identificar uno que se genera en el ombligo y el cual está relacionado con problemas en el intestino delgado. Este podría ser una inflamación menor o un espasmo, o puede estar relacionado con una lesión más grave que requiere tratamiento inmediato, como un cáncer. Número 6. La región pélvica y las extremidades inferiores. Los síntomas relacionados con una disfunción en los riñones pueden verse reflejados con molestias en el área pélvica, acompañada de una sensación incómoda en las piernas. Estos también pueden relacionarse con procesos patológicos en la columna vertebral sacra y movimiento de los cálculos uretrales. Cuando el dolor se disipa en la parte inferior del abdomen, esto puede ser un signo de patología de la vejiga.
Número 7. Dolores en la espalda. Los dolores de espalda suelen estar relacionados con distintas patologías, como lo son cistitis o cáncer de colon, por lo que es de suma importancia localizar el área del dolor y consultar inmediatamente con tu médico la procedencia del mismo. Si el dolor se manifiesta en la zona superior, el malestar puede indicar una enfermedad estomacal y del páncreas. Si se manifiesta en la zona media de la espalda, el dolor indica enfermedades intestinales. Y si se manifiesta en la zona inferior, debes prestar atención al estado de tus riñones y órganos de la pelvis pequeña, útero, ovario, recto, próstata y conductos espermáticos, ya que pueden estar presentando algún problema en ellos. Sin duda alguna hay que prestarle mucha atención a los dolores y molestias que puedan manifestarse en nuestro cuerpo, ya que como te hemos mostrado, estos pueden estar relacionados con alguna afección que pueda pasar a mayores si no la atendemos a tiempo. En Remedios Fácil 24 nos preocupamos por ti. Si te pareció interesante este material y deseas seguir recibiendo videos como este, te invito a seguirnos suscribiéndote a Remedios Fácil 24. Yo a cambio te regalaré un corazón. Y no olvides compartir esta información con tus amigos y familiares. Nos vemos en un próximo video.